me doy cuenta que realmente Dios va a hablar a cada uno de ustedes. Estoy tan convencida. Ustedes no saben lo que pasé ahorita antes de tomar el lugar, pero yo sé que Dios va a hacer algo con ustedes. Y el otro, obvio que está enojado, pero no se va a salir con la suya. Yo le dije, no te la vas a acabar. Cuando me recupere, yo voy a alcanzar a muchos jóvenes. Entonces, antes de tomar el lugar, me hablaron que mi papá se sintió muy mal. Ahorita, unos minutos antes de tomar el lugar. Yo sé que Dios va a hacer algo grande contigo esta noche. Yo le dije en este lugar, no te la vas a acabar. Mientras yo predique, mi papá va a ser sano. ¿Dónde está? Ok. Muchos no me conocen, yo he visto muchas caras nuevas, no conocen mi historia, pero a veces uno piensa que está correctamente en el área espiritual, y más cuando en la natural tú ves que todo marcha bien. Y una de las cosas fue que, no sé, algunos conocen mi historia, que esperé 7 años por el idóneo correcto a mi vida. Que no es fácil decirlo, y menos guardarte en santidad. Pero la única manera en que lo logré es por Dios, agarrándome de Dios y de mis padres espirituales, que son los pastores de esta casa, que me hayan ayudado en todo, que a pesar de que me decían cosas, me regañaban, yo me molestaba y me ponía con ellos, porque yo no entendía, porque yo decía, yo estoy bien. Pero son situaciones que uno tiene que vivir y pasar como joven. Entonces, el 22 de diciembre me casé con el idóneo que Dios trajo para mí desde Miami. Que fue mi promesa, que 7 años esperé por él, que por cierto les manda saludos Lázaro desde Miami. Está orando ahorita por cada uno de ustedes, que pronto también lo tendrán aquí con ustedes. Entonces, bueno, volviendo al mío, me caso el 22 de diciembre. Cuando uno como mujer, el sueño de tu vida, que tú piensas eso, ¿verdad? En ese momento. Pero al momento de vivirlo te das cuenta que no es así. Y dependía de mí, no de nadie más. Te das cuenta que no es así. Tú dices, ok, ya me casé, ¿ahora qué? O sea, ya soy feliz. Pero yo decía, ¿cómo? O sea, pero me sigo sintiendo rara. Y todo el mundo emocionado, Pati, por fin, que no sé qué, toda la iglesia llorando, todo. Pero hasta papá me decía, ¿te la crees, Pati? No sé si algunos vieron en servicios que me preguntaba papá, y yo la verdad no. Entonces yo misma abrí la puerta a la incredulidad a mi vida. Inconscientemente. Papá me decía, le digo, no, es que no me la creo. Y desde Miami, del Rey Jesús, o sea, no, ni por la mente. Pero en un futuro, si Dios me permite predicar, me voy a predicar el proceso antes de recibir mi promesa. Que fue que cometí el error 8 años de luchar en contra de la voluntad de Dios. Algo que era la voluntad de Dios se convirtió en que no era la voluntad de Dios con otra persona. Pero eso va a ser en un futuro. Que Dios me permita volver a predicar, les voy a predicar también ese proceso, que yo sé que muchos lo van a pasar o lo están pasando. Que depende de uno salir del proceso rápido o quedarte ahí, que me quedé en el pasado 8 años en ese proceso. Pudo haber sido la voluntad de Dios, pero yo la regué. Y mis padres me lo decían espirituales y yo no les hacía caso. Pero si yo hubiera esperado el momento correcto y el proceso en su momento, a lo mejor hubiera sido otra historia. Pero aún así, Dios es su misericordia. La predica el domingo, no sé cuántos vinieron. Y a pesar de eso, de tus errores, Dios tiene misericordia de ti. Y escribe una nueva historia, que es lo que hizo conmigo. ¿Verdad? Digo, gracias, Señor, porque me diste algo mucho mejor. A pesar de mis errores. 8 años haber cometido un error, aferrado a alguien que puso en primer lugar en mi corazón, que Dios tuvo que quitármelo. Eso es otra predica. Ahorita estamos hablando del actual. Entonces son tantos procesos que Dios hace pasar. Pero bueno, entonces, y ahorita el principal, que es que el 22 de diciembre me caso, regreso de Miami, y regresando el 7 de enero que inicia el ayuno congregacional, que si ustedes me hubieran preguntado, Pati, ¿pensabas entrar al ayuno? La verdad me iba a sordear, porque siempre le tira carro a los ayunos. Pati, ¿pensabas entrar a las primicias? Me iba a sordear, cuando todos los años yo entraba a primicias. Ahí entendí, regreso a Miami y me doy cuenta, inconscientemente hasta ahora que estoy saliendo del proceso, que había puesto en primer lugar a mi esposo. Después de 7 años dices tú, es normal, te emocionas y todo. Sí, pero aguas, chavos.
El poner en primer lugar a una persona es lo peor que pueden hacer en la vida. Una persona, el trabajo, no sé, la familia, o incluso yo, ahorita pude haber dicho, ¿sabes qué? Mentor Héctor, predica tú, tengo que ir a ver a mi papá. Pero yo dije, no, eso no me va a desenfocar del propósito que Dios tiene para mí. Entonces yo sé que Dios va a hablar a cada uno de sus vidas, sus corazones el día de hoy. Regreso de allá, les digo, el 7 de enero que inicia el ayuno congregacional. Ese día comencé mi proceso, comencé a perder la vista, de la nada, recién casada. Y ese día 7 de enero mi esposo Lázaro, allá en Miami, de una palabra profética del pastor Brian Maldonado, que él iba a estudiar la carrera de medicina y que la señal iba a ser que no iba a pagar ni un peso, iba a ser becado al 100. Que Miami es muy caro esa carrera, no es como Monterrey o México, que a veces desmeritan mucho a los enfermeros y a los paramédicos. Allá no, allá sí es muy cara y muy bien pagada. Entonces le dan esa noticia que es becado, elegido de 300 estudiantes, que él queda elegido. Ahí entendimos el 7 de enero que inició mi proceso, que me quedo sin ver nada, absolutamente nada. Él inicia la escuela de medicina el 7 de enero y inicia el ayuno congregacional en Fuente de Vida. Y fue lo primero que le dije a papá Jorge, no sé si recuerdan, mentor Héctor y pastor Aarón, yo voy a hacer el primer milagro de este ayuno. En ese momento se lo dije a papá, y yo no sé cómo estaban ellos, no los veía, pero yo sé que estaban destrozados. Entonces, inicio mi proceso, me quedo ciega, totalmente, literal, no veo nada, pura sombra. Yo no entendía, lo primero que hice es que correr con doctores. Ahora entiendo, dije, nunca corrí con Dios. Ahora que capto, digo, nunca corrí con Dios, nunca le pedí ayuda a Dios. A ese Dios que tanto papá nos dice, nos predica de los milagros y los que hemos visto con nuestros ojos. Y es donde uno entra en una etapa que dices, ¿es en serio? No estaba bien espiritualmente en mi vida y no me daba cuenta. Papá me decía, vea, jóvenes, te necesitamos. De hecho, ellos son testigos que me lo pidió y yo me sordié con lo de la boda. Dije, tengo la boda, tengo la casa, tengo trabajo, no tengo tiempo. Dije, papá tiene que entender. Mi mamá le decía, Jorge, es que tiene la boda, se acerca en 2 semanas. Pero ellos son testigos que papá me lo pidió y yo no hice caso, desobediencia. Pero yo dije, es que tiene que entender, me caso en 2 semanas y cambié la boda de lugar en 2 semanas antes. Entonces no era fácil, cargaba con todo, pero no aprendí a depender de Dios. No sabía mi condición espiritual, que es la principal. Empieza ahí el proceso, mamá me empieza a mover y todo me empiezan a mover, porque pues, les digo, hasta para el baño necesitaba ayuda. Nadie se imagina que recién casada, con la voluntad de Dios, te pase algo así. Y que tu marido no puede estar contigo para motivarte, para apoyarte, para abrazarte, lo que sea, pero estar ahí contigo, sentir el apoyo. Y él allá desesperado, iniciando su escuela, su carrera, que por eso es por lo cual él no puede estar todavía conmigo aquí en México. Dependemos de la voluntad de Dios y dependemos de Dios. Inicia les digo, el proceso, yo no lo entendía, mamá le preguntaba a Dios, papá le preguntaba a Dios, papá solamente, es que es un trato de Dios con Katy. Y yo enojada, porque decía, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia, yo nunca falto, yo soy mentora, tengo discípulos, no entendía. Yo decía, no, es que no puede ser. Dice, no te das cuenta, te ciegas. Llegas a una etapa en que te ciegas. Tengo 14 años en Fuente de Vida. Me cegué. Muchos me decían, Pati, esto, tú ganabas muchos jóvenes, tú ganabas muchas almas, multiplicabas, tú eras evangelista, ¿de cuándo dejaste de hacerlo? ¿Cuándo dejaste de ayunar? Y decía, no, es que yo estoy bien. Pero ya entendí que yo venía aquí por una rutina, un compromiso, por cumplir con Dios, una monotonía. Ya ni danzaba acá en el altar, me acuerdo que me quedaba en aquella fila, hasta que entendí. ¿Cuándo comencé a salir del proceso? Hasta que entendí que Dios quería un encuentro conmigo nuevamente. Volví a nacer. ¿Cuándo lo entendí? Cuando empecé a recuperar la vista, a reconocer lo que me decían mis autoridades, que sí tenía. Porque yo en ese momento yo no lo reconocía. Me tuve que quedar en tinieblas, luchar contra mis pensamientos de muerte, de enfermedad, de soledad, de rechazo. Me tuve que quedar con esos pensamientos y superarlos yo sola, porque ahí no estaba mi esposo, ahí no estaba papá y mamá, ahí solamente era yo y Dios, porque no tenía otra cosa que hacer, no sabía en qué día vivía, no
no sabía qué horas eran, que el mentor Héctor y el pastor no vivieron esa etapa. Era una desesperación. Hasta llegué a despertarlos a las 5 de la mañana porque tenía miedo de quedarme dormida, porque no tenía manera de cómo ver el celular. Totalmente dejé el celular todo ese mes. No podía ver el celular como ahora. No sabía en qué mundo vivía. Solamente era Dios y yo. En pocas palabras, no me quedó otra opción más que entrar al ayuno, entrar a las primicias, todo, hacer todo lo que Dios quería que yo hiciera. Ahí sí de plano fue forzada por Dios. Pero ahí te das cuenta cuánto Dios te ama. ¿De qué sirve tener todo? Lo primero que se me vino a la mente fue, mi trabajo lo voy a perder. Porque yo también, Dios me usa mucho, me dio mucha gracia en el trabajo que estoy. Trabajo para Dosa, no sé si lo conozcan, abastecedora de oficinas, que son los de papelerías, los letras azules. Yo trabajo en Dosa, estoy en el área de compras, importaciones y exportaciones. Si me preguntan, ¿estudiaste comercio este día? Creo que no, ni siquiera estudié. Yo nomás estudié hasta secretaria. Pero también es otra película. Entonces, de que sí se puede, todo lo que quieras se puede. A mí me gustaba esa carrera. Ahora tienes la facilidad de hacerlo, joven. Prepárense. Ahora tienes la facilidad, hay muchas becas, hay muchas en línea, hay de todo. Yo en ese tiempo, como dices, tú sola sales con las uñas adelante. Yo no tuve la economía, mis papás no la tuvieron, yo tuve que luchar sola. Bueno, con Dios, ¿verdad? Pero me refiero en esa área. Pero ustedes que sí tienen la oportunidad, háganlo. Prepárense. ¿Cuánto daría yo? ¿Cómo no devolví el tiempo y luché para eso? Para prepararme como también. Yo sé que es natural, pero también es importante. En el reino ocupamos eso. Y más en el reino de Dios. Porque si no, los de afuera se burlan de nosotros, de los hijos de Dios, por lo mismo, pero depende de nosotros. Si nos convertimos en víctimas. Entonces, en esa empresa fue lo primero que se me dio, hijos, porque me pagan muy bien, me pagan como si estuviera estudiada, cuando no deberían pagarme menos. Lo primero que se me dio a la mente fue eso, voy a perder mi trabajo. Y ahí es donde entra mi mamá, que muchos ya la conocen. Ese es tu problema. Pusiste en primer lugar un trabajo, cuando tu dependencia debe ser de Dios, no de tu trabajo. Dios, ay, esas palabras golpean y aún así mi ego, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Al principio empieza tu ego, ¿no es cierto? Hasta que ya solté el trabajo, que ya me enfoqué más en mi necesidad de querer volver a ver y entendí y dije, sí, Dios, pues si me corren, que me corran, porque no metí incapacidad en los primeros 15 días, no metí incapacidades, me las brinqué. Yo me empecé a mover por fuera, por un particular, para que con tal de que me ayudaran a recuperar la vista. Y les vuelvo a repetir, en ese tiempo yo no pensé en Dios, cuando debió haber sido mi prioridad. En pocas palabras, el proceso saca todo lo que hay en tu corazón que ni tú mismo sabías que existían. Yo me di cuenta de cosas que no sabía que existían en mi corazón, que tuvieron que salir con este proceso. Les repito, de no ver nada no me quedó de otra más que enfocarme en Dios. Y se oye feo, pero ahí entendí que Dios me ama tanto, que Él me corrigió. Era necesario pasar el proceso para sacar lo que había en mi corazón y no perderme más de lo que ya estaba. Y no poner en primer lugar a un marido, porque les repito, recién casada, y tenerlo que pasar solo Dios y yo. Ahí no existía nadie más. Entendí que nadie debe ocupar el primer lugar. Nadie, ni casada, ni ya teniendo el idóneo correcto. Que muchos dicen, ay, cómo quisiera ya que novio. Si cometen el mismo error que yo, se casan grandes como yo. Pero depende de ustedes. Yo a mis discípulos les dije, ustedes no van a repetir lo que yo pasé, porque por eso me tienen como ejemplo. No van a esperar tantos años como yo. Les repito, yo cometí el error, me aferré a una persona y siempre los puse en primer lugar en mi corazón. Pero Dios saca todo lo que hay en tu corazón. También una de las cosas que me ayudó fue que empecé a escuchar mucho los salmos en audio. Yo le decía a Pastora Mentalito, póngame los salmos para escucharlos. Y en muchos salmos habla de eso. Habla tanto del alma. Ya ve que papá, mamá predicaron del alma, hablaron mucho del alma. Cierto, a veces el alma nos gobierna tanto, los sentimientos, las emociones nos gobiernan tanto. Y la verdad sí, yo lo reconozco. Fui una mujer muy sentimental, muy
tenemos que aprender. Si no lo superas, papá ayer habló, casi creo que toda la prédica era para mí, del temor. Entonces, y volviendo a esto del proceso, Joseph, Job 1:10, por favor. A ver, ayúdenme a leer todos, por favor. 1, 2, 3. Yo no lo leo porque todavía no alcanzo a ver allá en la pantalla. Apenas voy en 60% de recuperación. Entonces, ahí habla claramente que Satanás, diciéndole a Dios, muchos ya conocen la historia, otros no, otros son nuevos, que Satanás le dice a Dios que si no le tocara a Job, pero Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y le dice Satanás, es ese verso que les estoy diciendo, que dice que hay un cerco. Entonces, aquí lo que yo aprendí a leerlo ya meditando la palabra, que tanto nos dicen, medita, medita, uno lee de corrido, pero no la meditamos, no la vivimos. Ahora entiendo lo que es vivir la palabra, ahora con esto. Y habla claramente que Satanás mismo sabía que Job tenía un cerco. Entonces, si Satanás sabía que Job tenía un cerco, significa que otras veces intentó tocarlo a él, a su familia y a sus bienes, porque él ya lo sabía. Él está respondiendo eso a Dios, de cómo quiere que lo toque si tiene ese cerco. En pocas palabras, quítale el cerco para poder tocarlo. Job fue un hombre que era íntegro, varón justo en la tierra, tenía todo, una buena, hermosa familia, tenía bienes, y aún así Satanás lo tocó. ¿Pero quién lo permitió? Dios. Entonces, mi proceso, yo entendí que venía del cielo, pero utilizado, ¿verdad?, por Satanás, pero lo permitió Dios. Satanás no puede hacer nada, él está limitado. El único que le da permiso de hacer algo en tu vida es Dios. Entonces mi proceso venía del cielo, que les vuelvo a repetir, volví a nacer, volví a tener un encuentro con Dios. Empiezo a recuperar la vista, poco a poco, a ver colores, y nunca se me olvida que vine aquí a la oficina y le digo a Manuel, oye Manuel, y dice Manuel, ¿cómo sigues? Que no sé qué. Y le digo, pues bien, estoy identificando colores. Y como volviste a nacer, eso hizo clic, que ya era lo que traía yo otros días anteriores. Y el lunes que vamos al asilo, que conozco a esa mujer que me dice, ay, te voy a presentar a Evangelina, les voy a presentar a Evangelina. Dice, es una mujer que me motiva cuando me deprimo, me dice la dueña del asilo. Y yo, ¿cómo? La acerca y es una mujer sin piernas y que no puede ver totalmente. Ahí se me cayó la sangre hasta los pies. Dije, no, lo mío no es nada. Yo puedo caminar, yo puedo leer, yo puedo tocar, yo puedo de perdido hacer algo. Ella ni eso puede hacer. Y dice ella llega y motivada, hola muchachos, ¿cómo están? Y yo así, ¿qué? ¿Tiene mejor actitud que yo? Y dice, no, ¿cómo han estado? ¿Cómo les trata el Señor? Y mi amada, que no sé qué, expresándose de Dios como si fuera su esposo. Y luego yo, no manches, o sea, no puede ser que ella me ponga el ejemplo. Ahí entendí, y le dice, cuéntale tu testimonio, Evangelina. Ay, ¿qué les puedo decir esta cabezona? Que muchas veces el Señor me hablaba, y ahorita tengo que ir al centro, ahorita tengo que ir con mis amigos, ahorita tengo que ir con mi hijo, ahorita que la escuela, que mi esposo, que siempre le puso excusas a Dios para servirlo. Dice que el día que le pasa ese accidente, no sé qué le pasó, que le cortaron las piernas y se quedó ciega, que ella se enojó con Dios, y que llegando, porque la llevaron a ese asilo, al llevarla a ese asilo, ella dice, yo estaba tan enojada y llegué a odiar a Dios, ¿por qué me había hecho esto? Dice, en eso se me apareció Dios, y yo dije, ¿cómo que apareció si no puede ver? Pero pues a mí también se me apareció y no podía ver. Entonces dice, en eso veo que Dios me sonríe, y yo digo, ¿te estás burlando de mí? O sea, ya se estaba peleando con Dios, y que Dios le dijo, no, ahora sí tienes tiempo para mí. ¿Ahora qué excusas me vas a poner? ¿Ahora sí te puedes enfocar en mí? Ahí eso golpeó mi cerebro, mi corazón, mi alma, mi espíritu, todo, mi carne. Dije, no puede ser, eso es lo que quería Dios conmigo. Pero gracias
gracias a Dios no llegué a ese grado, a lo de las piernas. Y papá me lo dijo, yo estaba ellos me vieron mi proceso, estaba súper deprimida, triste, todo tenía, pues yo quería ya hacer algo, salir de eso, lo que quieres es ya salir. Y papá me dijo, hija, en lugar que estés agradecida, tienes un esposo que te ama, tienes unos padres que te aman, tienes mucha gente que te ama, puedes caminar, puedes probar. Hay gente que ni siquiera tiene el sentido del gusto, que prueba la comida y no le sabe nada. Hay gente que está ahorita en un hospital, tú ni siquiera llegaste al hospital. Dice, deberías estar agradecida. Eso también me ayudó. Que sí, cierto. Yo debería estar agradecida. Lo tengo todo y no me había dado cuenta. Porque a veces estamos tan enfocados en lo que no tenemos que no disfrutan lo que sí tienes. Entonces yo les digo, enamórense de Dios. El consejo que me dio Angelina fue, enamórate de Dios. Solo platícale tus problemas a Él, a nadie más, porque Él es el único que te puede ayudar. Y la verdad que sí, yo lo tenía todo y nada me podía ayudar. Cuando suelto mi trabajo, me manda un mensaje mi jefe, el hijo del dueño, y me dice, Brenda, solamente hablo, como yo me conozco como Brenda, mi primer nombre, muchos van a oír Brenda, otros Pati. Dice, Brenda, nada más para decirte que no quiero que te preocupes por tu trabajo. No te preocupes por tu trabajo está seguro, aquí está saliendo adelante. Y te hablo para decirte que lo de las... Ahí empieza otro proceso. Yo le digo a Dios, estando ahí, en esa silla donde está Jonathan. No, claro que Dios me ama tanto y los ama tanto a ustedes porque están aquí escuchándome. No es casualidad que estés aquí escuchando. Yo hoy en la mañana a Dios le dije, Señor, no sabía que iba a testificar. Le dije, Dios, que los jóvenes que vayan al servicio jóvenes sean con los que tú les vas a hablar. Y de repente me dicen de la nada, vas a testificar, después de que dije esa oración. Y ahorita estando aquí orando, yo pedí por un joven especial. Porque la verdad, uno pierde el primer amor de Dios. Porque no somos los mismos cuando nos convertimos a Dios. Dios me llevó a mis inicios, volví a nacer, les repito, pero Dios me llevó a mis inicios. Yo inicié en intercesión junto a mamá, muchos que me conocieron saben que yo inicié y yo lo dejé. Yo abandoné a mamá en intercesión. Y ahorita pregúntenme dónde estoy. Volví a mis inicios. ¿Y dónde estoy? ¿En jóvenes? Yo me acuerdo que ya no quería ver a jóvenes, decía, es que estoy bien grande. Mejor cuando ya esté mi esposo que sirva junto a los jóvenes, porque es la palabra profética que tenemos, servir con los jóvenes. Y decía, ay no, que vamos a ayudar a jóvenes. Y yo, no, yo hasta que él venga, y yo decía, ay no, ¿qué voy a hacer ahí puro chavito? Yo estoy bien grande, la verdad, soy sincera. O sea, yo estoy bien grande, y decía, ay no, yo ya estoy bien grande. Le dije, ¿qué voy a hacer ahí? Y miren, ahora les vuelvo a repetir, si le huyes a la voluntad de Dios, no esperes que te pase algo como a mí para hacer la voluntad de Dios. Ahorita no puedo ir al trabajo, estoy incapacitada, tengo más del mes. A decir, Dios, ¿qué excusa tienes ahora? No puedes ir a trabajar así. Y cuando solté el trabajo, yo le digo a Dios estando en esa silla, ¿sabes qué, Señor? He gastado tanto dinero en estudios cuando tú me pudiste haber sanado desde un inicio. Ese dinero te lo pude haber dado a ti. ¿Pero quién tenía la culpa? Yo, porque nunca le pedí eso a Dios desde un principio. Yo corrí primero con médicos por lo asustada que andaba. Por eso la perita de ayer de papá fue tan clara en mi vida. Lo que temí me sobrevino, como hizo Job 3:25, es verdad. Muchos que me conocen, de hecho Ceci, no sé dónde estás, porque bueno, Ceci, por acá. Bueno, eso es lo que dicen los predicadores, ¿verdad? Y yo pongo la excusa a la vista. Ceci supo porque se durmió conmigo en el retiro de jóvenes, que yo, lo de la luz, yo le dije a mi mamá, no saben cuánto yo me han dicho ustedes, cuánto yo luchaba cada vez que me llevaban a un retiro de jóvenes, porque esas habitaciones, los que han ido, ¿cuántos saben que no tienen ninguna ventana ni una luz? Que te tienes que aguantar de la oscuridad, para los que no les gusta dormir en la oscuridad. Papá ayer dijo, si no vas a tener que vencer tus miedos tú solo, tienes que vencerlos, si no Dios te va a hacer que los venzas. Con esto que me pasó, yo tenía pánico a las agujas, porque de niña también tuve un proceso que no conocía de Dios, pero tenía un problema. Dios mío, mi vida de procesos. Tenía pánico a las agujas, porque todos los días me inyectaban de niña, que quedé harta. Entonces, ahora yo decía, le tengo pánico de las agujas. Entonces, la única solución para recuperar la vista, ¿cómo creen que fue? Con agujas, con inyecciones por la vena, ni siquiera acá, era por la vena. 5 inyecciones diarias por la vena. Y 1 hora en espera, esperando que pase 1 hora, todos los días.
miedo. Dije, no puede ser. Lo que temí me sobrevino. Y la principal fue esa. Yo luchaba ir al Shaddai porque yo sabía que no había ventana. Y en el cuarto de mis padres, cuando era soltera, yo dormía en un cuarto con ventana. Y en casa de papá y mamá, mis padres espirituales, el cuarto es una ventanota. Entonces yo decía, ay, qué padre, lo mismo que en mi casa cuando vivía con mis padres naturales. Dije, qué padre, con la ventana me conformo, puedo dormir con la luz apagada, pero yo sí necesito una ventana para la luz de la luna, algo que alumbre. Yo decía, con una pizquita de luz yo me conformo. Entonces, ¿qué hacía en cada retiro? Compraba o me llevaba lamparitas chiquitas de lápiz, de pluma, esas que son, y la ponía a un lado de mi almohada y la prendía, y era la única manera en que podía dormir. Nada más saber que había ahí hay luz. Porque un día tuve la experiencia que me desperté en la madrugada sola, que no podía dormir en el retiro, y que no vi nada, y ahí me entró miedo. Entonces yo me desperté, abrí los ojos, yo no vi nada, me asusté y me entró miedo. A partir de ahí yo no podía dormir en el Shaddai sin ninguna luz. Y yo dije, hijo, si luego ya ven que mamá, apaga la luz, no sé qué, no sé qué tanto, ¿sí o no? Toda la noche. Bueno, los que se acuerdan también con nosotros lo usaban. Ya duérmense, y como jóvenes cuando no te quieres dormir. Entonces mamá nos apagaba las luces todos. Entonces yo sufría cada vez que iba a un retiro de jóvenes por en esa área. Y miren, me pasó. Entonces lo que temí me sobrevino. Las inyecciones, lo que temí me sobrevino. Era la única manera de vencer mis miedos, mis temores y volverme a enamorar de Dios y volver a tener un encuentro con Él, porque no te das cuenta. Yo no me daba cuenta, te ciegas, te dicen, es que estás mal, es que esto, y más que tus padres espirituales te corrijan. Dices, claro que no, ellos no entienden. Pero no es cierto, ellos tienen tanta razón. Papá decía, este es un proceso entre Dios y Pati. Yo decía, claro que no, o sea, yo decía que Dios le muestra que es. O sea, Él es el profeta evidente. Y mamá la profeta decía, y yo dependía de eso. Yo le decía, Dios, háblales. Mis oraciones, dice papá, has orado como nunca, hija. Pues no tenía otra opción. O sea, la verdad, como Evangelina, me tuve que enfocar solo en Dios, solo en Él. No me quedaba de otro. Y les digo, soy feo, no debía haber llegado a esto. Debía haber hecho caso desde un principio. Debía haber escuchado a mis autoridades espirituales desde un principio. Y ser humilde para reconocer que estoy mal. Y que depende de mí, solo de mí. No de papá, ni mamá, ni el mejor apóstol y profeta. Porque yo no sé cuántos conocieron al apóstol Shweli. Allá en Miami lo conocí, nos dio palabra, convivimos con él. O sea, dije, ay, nunca me imaginé esto, de plano. O sea, la bendición que viene detrás de papá Jorge, mamá Ivonne, que abre puertas y que nos da acceso. Yo tuve acceso a ellos por papá y mamá, allá en Miami. Y mi esposo igual, mi esposo siendo el Rey Jesús Miami no tenía acceso. O sea, todo lo consiguió por medio de papá Jorge, mamá Ivonne. Porque allá en el Rey Jesús, la verdad les digo, yo lo experimenté. Es demasiada la gente que no recibes bien porque es demasiada gente. Muchos jóvenes, mucha gente. Aquí tenemos el privilegio que somos todavía poquitos. Yo estoy hablando allá que son 12,000 personas. O sea, ya es bien difícil que recibas de Dios. A menos que de plan no tengas una palancota, seas apóstol, profeta, que sientes en la primera fila. Pero si no, órale, hasta atrás. Y si recibes bien, porque ya ven que atrás no se pone atención. A mí no me gusta atrás. Cuando yo me convertí a Cristo, yo le dije, si en el mundo me encantaba bailar y subirme a la plataforma, aquí lo voy a hacer igual y mejor para Dios, porque es para Dios. Allá lo hacía para mí, para andar en los antros, los bailes. Me subía allá arriba a bailar, como loca. Y dije, pues aquí lo voy a hacer hasta mejor. Entonces, no. Entonces, sí, de hecho, entonces son etapas que uno tiene que superar. Tienes que entender que lo que hacías en el mundo tiene que superarlo acá, con una alabanza. Y eso papá siempre me lo decía, es verdad. Si allá abría la pista de baile, aquí continuabas. O sea, sí, pero yo, no sé cuántos me vieron últimamente antes de casarme. Yo dejé de hacer eso. Me sentaba en esa silla donde está Jonathan y ahí alababa a Dios y adoraba. Y esa era mi silla, ese era el refugio. Y yo creía que estaba bien. Pero yo veía que las demás en primera fila también estaban ahí sin dar de nadie. Y digo, pues ya estamos grandes. O sea, decía, ya no puedo estar acá en el trote. Pero lo entendí porque Mentor Itzel, que es la mentora de nuestra red, esa joven, ella vino a dar aquí a la iglesia por mí, porque me la encontré después de 14 años. Entonces, ella venía a una iglesia bautista, ella no danzaba acá. Yo la jalo a la danza y ella me dice, es que esto yo nunca lo
hacía porque ya era bautista, los bautistas no danzan, no tiene ni batería ni nada, puro piano, órgano. Entonces yo la jalaba al altar, y ahora últimamente antes de casarme ya me jalaba al altar, era al revés. Yo decía, ahí eso también me hizo clic. Dije, sí es cierto, yo antes, a José igual, a José cuando llegó también igual, él se quedaba en la silla, yo lo jalaba. José y todas, Arel y todos mis discípulos, yo los jalaba al altar, pero llegó un momento en que ellos me jalaban a mí. Entonces ahí realmente dices tú, es verdad, mi condición no era la correcta, no estaba otra vez enamorada, apasionada por Dios. Es que yo estoy aquí en esta noche para decirte, no esperes que Dios te tenga que meter a un proceso para que valores la presencia de Dios, para que valores el adorar a Dios. Cada mañana despertaba cuando empecé a recuperar y decía, gracias Señor, porque puedo contemplar tu creación. Nunca nadie de los jóvenes ni de los adultos, nadie, yo no sé quién te agradezca cada mañana, pero tú preparas cada mañana un cielo nuevo, porque no todos los días ves la misma nube, ¿verdad? Que en el mismo lugar, lo ves de diferente manera, todos los días el cielo es diferente, y más en Monterrey, ¿verdad? Que un día estamos estos días estábamos a no sé cuántos grados, y hoy miren cómo estamos. Entonces Dios siempre prepara un clima nuevo y nosotros nos quejamos. Yo entendí porque mi esposo me decía, Brenda, en verdad te estás quemando, es tanto lo que haces, te falta intimidad con Dios, por eso te sientes así. Y yo, claro que no, yo tengo intimidad con Dios, hasta con Él me peleaba en eso. Y miren, en qué terminé. Entonces entendí tan importante lo que es tener intimidad con Dios. Después de ahí que empezás a aceptar, sí, cierto, Señor, perdóname. Quise poner en primer lugar ahora a mi esposo y no a ti, a una pareja y no a ti, porque es el error mayor que cometemos muchas personas, poner en primer lugar. Y no solamente el esposo, también el trabajo. Les repito, mi trabajo también me preocupó desde un principio, y ahora estoy incapacitada. Le dije a Dios, ¿qué necesidad tenía de gastar tanto dinero cuando te lo pude haber dado a ti por sanarme? Cuando digo esas palabras, ¿sabes qué? Lo primero que me den en mi trabajo, que me iban a reembolsar lo de las consultas, te lo voy a entregar a ti. La verdad, yo imaginé que me iban a dar unos 3,000 pesos, que son lo que me costaban las consultas, porque eran baratitas. Entonces, y nada, de repente aparece en mi cuenta bancaria 9,000 pesos. Dije, ay Dios mío, dije, de plano es una prueba más. Dije, ¿sabes qué es lo que necesito? Dije, Dios mío, y le dije, está bien Señor, no voy a luchar más, te los voy a dar a ti, va a ser mi primicia. Y qué casualidad que me lo dieron el 31 de enero, cuando se terminan las primicias, que te los voy a dar, Señor, que no importa, así sin tocarlos, ni siquiera van a pasar por mis manos, los transferimos a la iglesia, a Dios. Y le dije, está bien, ya no voy a luchar, yo te lo prometí, yo te lo voy a cumplir. Y los entregué. Al siguiente día me llega un cheque de la empresa, y luego al siguiente día me aparece dinero en la cuenta de Banamex, que de premio de Hacienda no sé qué, que superaba esa cantidad, y empecé a recibir dinero de la nada. Y luego de repente me dice mi jefe, no, Brenda, eso se corresponde a ti por parte del trabajo. Dijo, pero tienes que ir a cobrar aparte tus incapacidades del IMSS. Yo, ¿cómo? Creí que eso era lo de mis incapacidades. Dice, no, voy al banco y resulta que el IMSS en el banco me da lo que ganaría si estuviera trabajando una quincena. Yo, ¿cómo? Y luego le digo a la esposa, la ministra Carlita Caballero, que él trabaja en el IMSS, y me dijo, no, ese fue Dios. Digo, ¿por qué? Dice, porque el IMSS solo te paga el 50% de las incapacidades, no al 100%. Y me pagaron al 100% como si estuviera trabajando. Pero yo le dije a Dios que me pasa cantidad. O sea, todavía Dios hizo un milagro en las finanzas de mí. Así como hasta ahorita, que Dios hizo el milagro en mí de esto de la vista, que la verdad, hasta la fecha, el doctor particular, un doctor bueno, me dice, no hay explicación médica para esto. Dije, es Dios. O sea, ya no voy a luchar, fue Dios. Pero él no lo entiende, ¿verdad? Pero era necesario pasar por esto, también para que ellos reconozcan y vean cómo iba a pasar esto si no iba a tener pruebas. 2 veces me metieron a una resonancia porque los doctores todos creían, y hasta la gente cercana a mí creía, que también eso no lo supiera cómo era posible. Creían que tenía un tumor en la cabeza. Me mandaron a hacer una segunda resonancia porque creían que tenía un tumor. Entro a esa resonancia, tengo un encuentro con ángeles. La primera resonancia fue lo peor, te quitan todo
la primera, que no se ve bien, te voy a dar un cupón para la segunda. La segunda costaba lo doble que la primera. Dije, Dios. Y luego todavía me dice, me meten a hacer resonancia y no me quitan nada, al contrario, hasta me dan una cobijita. Y yo, ¿cómo diferencia? Y entonces me meten ahí, dura menos de la hora, pero mientras estaba en ese momento, se apagan los sonidos de pi, porque son horribles estos sonidos, te imaginas. La verdad que dices tu nombre, aquí de plano, uno se muere hasta del susto. La verdad, digo, ahora entiendo por qué la gente ya entendí que todo está aquí. Por eso la gente se enferma de más. Entro a esa resonancia y lo primero que escucho cuando se apagan esos sonidos horribles, escucho música angelical al fondo, así como está en el piano. Dije, a ver, ¿cómo? Si este hospital no es cristiano, tuviera música secular instrumental, pero no era música angelical. Entonces empecé, dije, ok, es momento de activar la fe. Papá Jorge nos ha enseñado que cuando necesitas un milagro, un órgano o algo, que Dios envía a sus ángeles con la provisión. Yo empecé a clamar ahí, Señor, yo sé que tus ángeles están aquí junto a mí, y literalmente los vi, dos grandotes del lado izquierdo, dos grandotes del lado derecho, asomándose así, trayendo la provisión. Y le dije, que no encuentren nada, Dios, que no encuentren nada, tú te vas a encargar. Empecé a clamar en ese momento a sus ángeles, activarlos como nos han enseñado. Y sí, al siguiente día dice, libre de todo tumor, no tienes ningún tumor. Y enfocarte en él. Ahorita no existe trabajo en mi vida, no existe mi esposo en mi vida porque no está aquí, con el respeto que se merece, pero no está aquí. Ahorita no existe nada más que Dios para mí. Y a partir de ahí hice un pacto con Dios. Estoy viniendo todos los días en la